Bienvenidos, queridos amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, a este espacio de Hacia el Encuentro con Dios, un tema semanal para crecer en la fe, conocer mejor nuestra fe. Un saludo a todos los amigos, la familia que se une en toda la programación y especialmente en este espacio también desde distintas ciudades en Perú, Lima, Arequipa, Cusco, y también de otras ciudades de otros países donde NS tiene presencia y a través también de los medios digitales. Esta semana saludamos, nos conectamos mediante internet. No me gusta utilizar la palabra virtual, padre, porque creo que hay un abuso, un abuso a propósito, ¿no? Ese sería otro tema, pero quiero saludar en la conexión remota al padre Pierre Martínez Valencia. Él desde Arequipa nos estamos interconectando y él desde su lugar de trabajo allí para hablar sobre el tema de San Pedro y San Pablo, la apostolicidad y todo lo que ello conlleva, lo que podamos aportar, ¿no?, con su presencia, Padre. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Hernán, y muchísimas gracias a toda la gente que trabaja en NSE, a la producción, a todos los que trabajan allí, que con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, hacen este apostolado tan hermoso, tan importante y tan actual, que es llevar el Evangelio también por estos medios digitales que hoy día están siendo tan utilizados para muchas cosas y también vale la pena utilizarlos para la predicación del Evangelio, porque el Evangelio tiene que ser predicado y tiene que ser predicado en estos nuevos foros, en estos nuevos areópagos, ¿no?, y en estos nuevos ambientes, porque hay mucha gente que necesita conocer a Jesucristo y estas son a veces las únicas maneras que tiene para hacerlo. Entonces, muy contento nuevamente de estar con ustedes, feliz de hablar aparte de este tema tan hermoso. A mí, te aseguro, me llena de agradecimiento a Dios y de emoción hablar de esto, porque participamos nosotros de esta realidad tan grande e impactante como es el que vivimos en una iglesia apostólica. Y hoy día, después de 2000 años, podemos decir que nuestra iglesia sigue siendo apostólica. Eso es una cosa muy importante. Precioso, padre, es verdad, pues también le recuerdo, el padre es muy activo en las redes también, en su espacio de Criterio Cristiano en YouTube, y como dice, que a mí también me llena de alegría, padre, saber que la fe tiene tanto dinamismo en tantas actividades humanas, y debe tenerla, y si no la tiene también es como un examen de conciencia para toda la iglesia, ¿no?, sobre la cual vamos a hablar. Padre, pues usted bien lo ha mencionado, recordamos los que no hemos crecido quizá propiamente en la fe o la fe tradicional, entre comillas, personalmente lo digo, en el ambiente también de estudio, algunos compañeros, una de las trabas de las que uno se encuentra cuando se va acercando a la fe, como ese camino interior, es el tema de iglesia o el papa, ¿no? Con varias cosas, está la Virgen, la Eucaristía, la confesión, las famosas leyendas negras. Bueno, una de ellas es la figura del papa. Perú, nuestro país, y Latinoamérica, curiosamente, tenemos incluso el día feriado. Todos contentos por el día feriado, pero no sabemos bien ni por qué ni para qué, y quizás sea esta una ocasión de remontarnos a los orígenes. Yo le decía antes de la entrevista, leyendo y precisamente recordando estos encuentros con la fe, uno dice, es uno de los temas más apasionantes y controvertidos, ¿no?, que tengamos, como usted ha dicho, una línea sucesoria hasta Cristo mismo, con hombres de carne y hueso, de santos, pero también no santos. Increíble, padre. Vayamos a los orígenes, como usted decía, quizá bíblicamente, no lo sé, históricamente también, sobre esta apostolicidad. ¿Cómo podríamos enmarcar el tema al inicio? Sí, yo pienso que además, junto a lo que mencionas tú, está toda esta mirada actual de este cristianismo que viene de corte y vertiente protestante, que dice la fe sola, o sea, yo me arreglo con Dios, fe pero no iglesia. Hoy día también están diciendo fe pero no religión, relación pero no religión, lo cual es una cosa totalmente hasta risible, ¿no? Porque la religión es una relación. Y otros que dicen la sola escritura, la sola Biblia, todo eso viene del protestantismo, ¿no? Entonces, inclusive el católico de hoy, también conmocionado, ¿por qué no decirlo?, por muchas situaciones de escándalo que Es se han verdad. dado, por también jerarquía católica.
por los sacerdotes, por obispos, entonces, y por ideas también, y por cosas de historia. Han habido papas que han sido hombres que han dejado mucho que desear en la iglesia, ¿cierto? Han habido inclusive teleseries que las han dado en distintas plataformas de internet y también por televisión, cuando por ahí determinados canales, ¿no? de esos de investigación o de análisis o de medios científicos hablan de historia de la iglesia, siempre ponen, ¿no? a consideración, por ejemplo, ¿no? el Papa Alejandro VI, la papisa Juana, qué sé yo, y tantos otros, ¿no? que obraron de manera incorrecta, inclusive hablan de los papas que fueron excomulgados, y cosas así, ¿no? de los papas y los antipapas. Entonces, bueno, como que eso al cristiano de a pie, que lamentablemente, porque eso sí es una cosa que yo no digo denunciar, porque denunciar parece que uno fuese un sindicalista, ¿no? Pero algo que sí quiero apuntar es la grave ignorancia que tenemos los católicos de la historia de la iglesia, de la doctrina cristiana, de la moral cristiana y de la historia de la iglesia. O sea, yo solamente digo esto, ¿no? Inclusive en nuestros colegios católicos, ¿cuánto se enseña historia de la iglesia? ¿Cuánto se enseña? Porque, bueno, enseñas catecismo, tienes el curso de religión, pero moral cristiana, muy poquito. Doctrina cristiana a fondo, ¿no? Teología bíblica, nada, ¿me entiendes? Nada. Hoy día la gente piensa que agarrar la Biblia es lo que llaman partir la Biblia. La única manera de rezar la Biblia o de leer la Biblia es partirla, ¿no? O sea, agarrar de cualquier lugar y abrirla y ya eso es la manera de leer, de rezar. Y eso no es así. O sea, hay un estudio, tiene que haber un estudio profundo de la Sagrada Escritura y junto a eso todo un aparato crítico de estudio de la Escritura. Tiene que haber conocimiento de la doctrina cristiana, de la moral cristiana, tiene que haber un conocimiento de la historia de la iglesia, de la historia bíblica que cuenta la iglesia, porque la iglesia tiene una historia que está narrada en la Biblia, no es una historia cronológica como la que nosotros tenemos, pero se pueden sacar muchos datos históricos de la misma Sagrada Escritura. No sirve para eso la Biblia, o sea, la Biblia no tiene como objeto contarnos la historia cronológica como la conocemos hoy día, pero sí hay historia, ¿no? Cuenta de los datos concretos que pasó con Cristo, bueno, del Antiguo Testamento, de la vida de Jesucristo, de la vida de la iglesia en los Hechos de los Apóstoles y de las obras de los apóstoles en las cartas, inclusive de la historia de la iglesia hacia el futuro como cuenta el Apocalipsis. Entonces, bueno, pero eso no hay estudios de eso. Lamentablemente en nuestros colegios y en las universidades, muy por arribita, muy, habría que ver, ¿no? Porque para muchos chicos esos estudios son solamente de relleno, porque la universidad es muy parcial y es media fundamentalista, entonces solamente de rellenito le meten esos cursos como para poder meter como de contrabando, ¿no? Ciertos cursos que uno no quisiera tener porque uno se dedica a otras cosas. Una pena. Padre, y por eso, estupendo. Y por eso, esta observación que usted dice, espectacular, porque nos da también el contexto de la cultura cristiana, de nuestro origen, de la importancia, ¿no? Y además recordar que la historia de la iglesia es la historia del mundo. En realidad es historia de salvación, como usted nos quiere decir. No es cronológica muchas veces, como usted lo comenta, pero es historia de salvación. Pero incluso si no conozco la historia de la iglesia, con ese gran vacío y hueco, no conozco a profundidad la historia del mundo. Con usted decíamos que queríamos ir a los orígenes de la apostolicidad, ¿no? Pero no podemos ahorita, antes de esta grabación, recordamos, por ejemplo, el contexto italiano, donde está actualmente el Vaticano. Usted me recordaba el dato que el siglo XIX hay toda una configuración, ¿cómo le llaman ahora? Geopolítica, no sé, ¿no? Etcétera, pero que está íntimamente ligada precisamente a la figura del Papa de ese momento, de la religión, como es también toda la historia del mundo, las mismas guerras, etcétera, y también están los santos allí, lo que la historia no nos cuenta. Entonces, como usted bien dice, creo me pareció importante esta observación para también remontarnos a este origen. Desconocer esto como católicos, digamos, entre comillas, normales, es gravísimo y peligroso, padre, ¿verdad? Claro, además una cosa que quiero apuntar, porque hoy día cuando tú le dices a la gente, la iglesia es apostólica,
¿qué significa? Que le tenemos devoción a los santitos. Entre los santitos, los apóstoles. Esa es que es muy devota la iglesia, es muy devota de los apóstoles. No es eso. O sea, es eso también. Pero no es eso como cuestión principal. Y eso, como decía, tenemos por esta raíz protestante, mucha por ignorancia, ¿no? Pero otros por raíces protestantes de, como decíamos, yo creo en Jesús, para mí Jesús, ¿no? Yo creo en Él, pero no quiero saber nada de la institución iglesia. Yo creo en Jesús, ¿no? Y bueno, estoy bautizado inclusive, pero no me hace falta ir a misa, no me hace falta ningún sacramento, no me hace falta nada. Yo vivo mi vida cristiana a mi manera, ¿no? Yo vivo mi vida cristiana según mis códigos, mis coordenadas y listo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué falta a esa persona? Conocer justamente la iglesia en su razón de apostolicidad. Porque él no podría creer en Jesucristo, ni siquiera los hermanos protestantes podrían creer en Jesucristo si no hubiera habido apostolicidad. ¿Ya? Entonces creo que eso es básico. Bueno, eso como para empezar, ¿no? Entonces, pero antes, o sea, yo no sé si nos dará el tiempo porque esto es para hablar tanto, Hernán, que te aseguro que vamos a tratar muy poquitas cosas. Te soy por experiencia de otros programas, pero vamos a tratar muy pocas cosas. Pero no quiero dejar de hablar de los apóstoles Pedro y Pablo, que son, de alguna manera, claro que son los 12 los apóstoles, pero los apóstoles Pedro y Pablo porque son los de la fiesta que vamos a tener dentro de pocos días, ¿cierto? Y vale la pena hablar de ellos, principalmente el apóstol San Pedro. Entonces, yo quería hacer una especie de pequeño resumen, ¿no? De estos dos apóstoles, si me dejas. Adelante, por favor. Bien. Entonces, bueno, primero, San Pedro, sabemos que era un hombre más o menos de 43, 44 años cuando conoció a Jesucristo. Se sabe que era de Betsaida y que vivía en Cafarnaúm y que se dedicaba a la pesca. Tenía su barca, Cafarnaúm está muy cerquita del lago de Tiberíades, o mar de Tiberíades, ahí pescaba. Era hermano de Andrés, otro apóstol de Jesucristo. San Juan nos dice que es San Andrés el que lo lleva a Simón, que se llamaba Simón. Los dos eran hijos de Juan. Y se entiende que eran los dos trabajadores en la pesca, ¿cierto? Vivían en Cafarnaúm. Andrés era discípulo de Juan y Juan lo manda donde Jesucristo y es ahí donde entra todo el contacto con San Pedro. Y después también San Juan el Evangelista era amigo de San Andrés y también él lo lleva a Santiago, que es el hermano de Juan. Entonces, por eso tenemos esas dos duplas de hermanos, ¿no? Digamos, Simón y Andrés, o sea, Simón Pedro y Andrés, y Santiago el mayor y Juan el evangelista, ¿no? Entonces eran los dos del gremio de los pescadores, que Jesucristo los toma como discípulos. En los evangelios sinópticos se dice que los llamó estando en el trabajo de pescadores. En el evangelio de San Juan se dice que fue a consecuencia del llamamiento o del envío, mejor así, de Juan Bautista hacia Jesucristo por parte de de Andrés y de Juan, ¿no? Que fueron los dos discípulos, los dos primeros discípulos de Jesucristo, ¿no? Según San Juan. Bien, después son los discípulos que están con Jesús, los llamados apóstoles, nombrados por los evangelistas, por los sinópticos, ¿no? Y siempre en primer lugar Pedro. Ustedes lean en la Biblia, cada vez que en los evangelios se habla en el evangelio de San Marcos, por ejemplo, llamó a los que quiso, subió a la montaña, oró toda la noche y después llamó a los que quiso. Y entre ellos eligió, ¿no?, a los apóstoles. Y nombra, ¿no?, sus discípulos: Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón, Judas el de Santiago, Judas Iscariote, que era el que le iba a traicionar. Así dicen los textos de los apóstoles, perdón, de los evangelios. Entonces, pero siempre es Pedro, siempre está Simón Pedro adelante en la cabeza, y no es una cuestión solamente de orden, no era el primero de la lista solamente, sino que por número alfabético, sino digamos, por orden alfabético, perdón, sino que era el primero entre los apóstoles. Eso es una cosa importante que después lo diremos. San Pedro vive esos 3 años de apostolado de Jesucristo, en donde Jesucristo, también le llamamos inclusive apostolado de Jesucristo, ¿no? O sea, el ministerio de predicación del Evangelio de Jesucristo, donde predica, hace milagros, donde sana a los enfermos, donde resucita muertos, donde les hace milagros también a los apóstoles, por ejemplo, la tempestad calmada, la pesca milagrosa, tantos milagros. Bueno, en donde siempre uno de los que más interviene es Simón Pedro. Generalmente de los que interviene en cosas muy lindas, cosas que son brillantes, ¿no? Cosas que uno dice, qué bien, Pedro, o sea, yo soy tu fan. Y otras cosas en donde mete la pata, pobrecito, la embarra totalmente, ¿no? Pongo 2 ejemplos, ya, para que más o menos la gente vea, porque en eso la humanidad
¿no? Así como Cristo en el Evangelio muestra su humanidad. Los evangelios apócrifos, por ejemplo, narran cosas en donde no se ve claramente la humanidad, o sea, siempre se ve esa parte divina de Jesucristo, ¿no? Como quieren darle fuerza a esa parte divina, pero los evangelios católicos, ¿no? O sea, en los evangelios bíblicos, Cristo siempre es humano, es hijo de Dios, pero siempre se manifiesta de manera humana, ¿no? Hace milagros y demás, pero es humano. Y así también son los apóstoles, llenos de defectos, envidia. Cuando Santiago y Juan le dicen, Señor, cuando estés en tu reino, ponnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Los apóstoles se enojaron, les agarró envidia porque querían ser el primero. Pedro, Jesucristo, le había dicho al final, ya en el Evangelio de San Juan, después resucitado en el lago de Genesaret, a orillas del lago de Genesaret, lo llama aparte a Pedro. Pedro, ¿me amas más que a estos? Apacienta mis ovejas. Perdón, lo dice delante de todos. Después le dice, sígueme, ¿no? Y se va Pedro y lo sigue San Juan. Después de que Jesús le dijo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, lo sigue Pedro a Jesucristo como para que le hable seguramente algo íntimo, ¿no? Y estaba Juan atrás. Y Pedro le dice a Jesucristo, ¿y este qué? O sea, ¿qué me sigue? Si yo soy, ¿entiendes? O sea, ya me has dado digamos, la posta a mí. Porque entonces se ve con defectos. Y después esos defectos graves de Pedro, ¿no? Como por ejemplo, Jesucristo es apresado, a la primera nomás saca la espada y empieza a golpear con la espada a los enemigos de Jesucristo. Guarda tu espada, dice Jesucristo. Qué vergüenza, ¿no? El de que era defendido le dice al defensor, guarda tu espada, no me hace falta eso, ¿no? Y después la tremenda negación que hace Pedro hasta con insulto, ¿no? Hasta con insulto. Y jura. No conozco a ese hombre, claro. Y jura. No conozco a ese hombre. O sea, es terrible, ¿no? Padre, por eso se ve, ajá, sí. En esta descripción de Pedro, seguramente, ojalá la vamos a ver la de Pablo también, para ir avanzando, nos podemos ir viendo reflejados nosotros. y para animarnos, pero también para que el Espíritu Santo obre. ¿Por qué no nos sigue comentando esto después de esta pausa que ya nos toca ahora a continuación? ¿Le parece? Sí, por supuesto. A los amigos de NS, no se muevan para seguir viendo esta figura admirable de Pedro, pero también muy cercana a nosotros. Ya continuamos. Continuamos en Hacer el Encuentro con Dios. Nos acompaña el Padre Pierre Martínez Valencia. Habitualmente se da un tiempo para hacerlo. Se lo agradecemos, Padre, porque aprendemos todos de esta riqueza que es nuestra fe viva, que tiene todo este origen. Así es. Padre, estábamos en una estupenda descripción de San Pedro, este origen de esta apostolicidad. Bien. Entonces encontramos esas debilidades de Pedro, pero también encontramos cosas maravillosas de Pedro. Esas debilidades que a mí, ¿cómo podemos decir? Me gusta mucho decirlas, porque uno se identifica, como decías tú, uno se identifica. Son nuestras propias debilidades, nuestros criterios personales, no la manera de pensar de nosotros, que queremos decir, que queremos que Cristo haga lo que nosotros queremos, ¿no? Sí. Esa metida de papa, cuando después inmediatamente, así como pasó después de la resurrección, Pedro es Pedro, pues, ¿no? Apenas termina Jesucristo decirle, tú eres la piedra sobre la que edificaré la iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán, etc. Pero les aseguro, el Hijo del Hombre va a ser tomado preso por los sacerdotes, lo llevarán, ¿no?, ante los paganos, lo crucificarán, al tercer día resucitará. Pedro lo llama aparte, Señor, que no pase eso contigo, que aparta de ti esos pensamientos, ¿no? Y Jesús le dice, apártate, Satanás, ¿no? Tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. O sea, brillante Pedro, porque había respondido de una manera brillante. ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro, sin ningún problema, por esa fe que tiene, esa confianza, ha encontrado a su Redentor, ha encontrado a su Mesías. Por eso lo dice con tanta claridad y naturalidad. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Decir una cosa así, o sea,
Sencillamente era para que después Pedro se arrodillara y le echara incienso a Jesucristo, o sea, porque estaba hablando de la divinidad. Y Jesucristo le dice, bien has dicho, Simón hijo de Juan, bien has dicho, no te lo ha revelado carne y sangre. Se dan cuenta que el Espíritu Santo obraba en Pedro. Cuando los apóstoles, cuando la gente se estaba yendo después de que Jesucristo predica de la Eucaristía, ¿no? Del pan de vida, ¿ustedes también se quieren ir? Y ahí nomás Pedro responde, dice, ¿a dónde vamos a ir? Sí, solo si tú tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde vamos a ir nosotros? ¿No? Entonces, bueno, esas son las cosas brillantes de Pedro. Y después, esa continuidad de Pedro con su apostolado, o sea, con su seguimiento a Jesucristo, en el monte Tabor. Padre, perdone, en el mismo evangelio, creo que es Marcos, San Marcos, se narra la curación de la suegra de Pedro. Claro, en el evangelio de San Marcos, o sea, en Cafarnaúm. Casado. Sí, claro, casado. Otro dato, ¿no? O sea, y como usted decía al inicio, 40 y algo años, un hombre ya maduro, entendemos. Además, para el judío de entonces, que se casaban súper jóvenes, ¿no? Sí. Entonces, una persona madura. Yo entiendo, padre, como usted dice, en el negocio de la pesca, no sabría ahorita decirle, quizá usted nos oriente, si era realmente muy pobre o de medio, ya no lo sabría decir, pero ya con familia, maduro, y todo, pues como usted acaba de decir, si arriesgándolo todo por Cristo, a pesar de todo esto, ¿no? Increíble. Exactamente. O sea, él lo dejó todo. Dejaron las redes, dejó la barca y se fue a seguir a Jesucristo. Uno dice, bueno, irresponsabilidad, entendemos que en esto tiene que haber habido una manera de poder contribuir con la familia, ¿no? No dice eso el Evangelio, tampoco tiene por qué decirlo. Pero ciertamente si Cristo avaló este desprendimiento de la propia familia es porque ciertamente no era algo irresponsable, ¿no? Qué bien. Igual, sigamos un poco más adelante. Después de que Jesucristo muere, ¿no? Pedro vuelve, ¿no? Está con los apóstoles, llora amargamente. Cristo resucita, se le apareció a él de manera particular. Así dice el Evangelio de San Lucas, ¿no? Así dice los Hechos de los Apóstoles. Bueno, cuentan que no sabemos qué habló Jesucristo con San Pedro, pero se le apareció. Y después Cristo se aparece a los apóstoles, estando Pedro, se les aparece en el mar de Tiberíades, del que hemos hablado ya. Allí, ¿no? Cristo le dice a Pedro, en oposición a las negaciones, Cristo le confirma la fe a Pedro, ¿no? Apacienta mis corderos. Pedro, me amas más que estos, me amas, me quieres. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Pues yo te digo, siendo tú joven, claro, Pedro era impetuoso, pues hacía lo que él quería. Tú te levantas y te vas donde quieres, pero cuando tú seas anciano, alguien te llevará donde no quieres, te atará y te llevará donde no quieres. Y hablaba San Juan de la muerte con la que iba a padecer. Bueno, es muy lindo. Pues después, la vida de San Pedro, Jesús sube al cielo, los apóstoles todavía muy temerosos, ¿no? de Jesucristo, perdón, de los judíos. Y esperando la llegada del Espíritu Santo, siempre bajo el regazo de María Santísima, en oración, llega el Espíritu Santo y de repente Pedro es el primero. Como era el primero en ímpetu, fue el primero también en hablar y al cual Pedro habla, todos callan. El primero que predica es Jesucristo, el primero que enrostra a los judíos que habían asesinado a Jesucristo, el primero que recibe azotes, porque con San Juan fueron los primeros que recibieron azotes, y dice el texto de los Hechos de los Apóstoles, felices de recibir azotes por Jesucristo. Ese era Pedro, ¿ven? O sea, feliz de recibir azotes por Jesucristo, pero no era sádico, no era masoquista, era sencillamente un hombre que ofrecía, que quería unirse al Señor. Y después predica el Evangelio, lo mandan a Samaria para imponer las manos. Eso es interesante, los datos que nos da la Biblia. Para imponer las manos, o sea, era necesaria la imposición de las manos. Lo mandan a Samaria. Después va a Antioquía. No sabemos cuánto tiempo se queda en Antioquía. Sucesor después de San Pedro viene a ser San Ignacio de Antioquía, que habló de San Pedro y que posiblemente lo conoció, y del cual dice la tradición que San Ignacio de Antioquía tiene que haber sido el niñito que Jesucristo lo llevó en medio de los apóstoles y les dijo, de los que son como este es el reino de los cielos. Claro, yo creo que después un niñito que escuchaba del Señor una cosa así, Dios mío, si fue dócil al Señor, tiene que haber sido como un Ignacio de Antioquía, ¿no? Un héroe católico, un héroe de la fe, un mártir de Dios. Bueno, está en Antioquía y después sabemos, por ejemplo, por un dato de San Pablo a los Corintios, que San Pablo empieza a decir, ¿no? Unos dicen que son de Pedro,
otros que son de Apolo, otros que son, ¿no? Y otros que son de Cristo. Entonces, al parecer la gente de Corinto conocía a Pedro. Posiblemente Pedro puede haber pasado por Corinto. Bien, no nos dice después nada los Hechos de los Apóstoles, que es el libro histórico después de la vida de Jesucristo, no nos dice nada de la vida de San Pedro, pero sabemos por otras fuentes que San Pedro llegó a Roma a predicar el Evangelio. Hay datos extrabíblicos, hay datos de San Clemente Romano, siglo I, ¿no? Siglo I murió un poquito en el siglo II, San Clemente Romano. Datos de San Clemente Romano que fue papa y que cuenta, posiblemente lo haya conocido a San Pedro, y que cuenta de la vida de Pedro. Hay datos de San Ireneo de Lyon, ahí nomás, siglo II, pero vivió en ese tiempo. Entonces, que posiblemente haya conocido a los sucesores de los apóstoles. Que hay datos de, después, los datos que nos cuenta, por ejemplo, este historiador de Cesarea, ¿cómo se llama? Sí, se nos fue se me fue. Sí, sí. Eusebio. Eusebio de Cesarea, ¿no? Es verdad. En Antigüedades Católicas. Bueno, hay un montón de datos donde hablan de San Pedro, que vivió en Roma, que se estableció en Roma y que después murió en Roma, mártir, ¿no? Y hasta cuentan historias de su propia debilidad en Roma, porque empezaron a perseguir a los cristianos y se empezó a escapar. Y dice la tradición que escapándose por la vía Appia Antica, de repente ya lo habían hecho salir de las murallas de Roma, ya estaba salvado. Y se estaba escapando, ¿no?, de la ciudad de Roma, y de repente ve a Jesucristo que vuelve a Roma, que está caminando hacia Roma, y le dice, ¿Quo vadis, Domine? ¿Dónde va, Señor? ¿Dónde va, Señor? Y Jesucristo le dice, me voy a crucificarme nuevamente a Roma. Y Pedro, dándose cuenta que el Señor le pedía ofrecer su vida como él ofreció, media vuelta nuevamente a entrar por las paredes de Roma, es apresado, está en la cárcel de San Pedro, está en las cadenas de San Pedro, está después en la colina Vaticana, que era un lugar, ¿no?, donde se hacían juegos y demás, y había un cementerio atrás. Allí lo crucifican boca abajo porque Pedro sigue siendo impetuoso, aunque era ya anciano, y cuando lo van a crucificar le dice, no como mi maestro, sino boca abajo. Y ahí es como lo crucifican y muere dando testimonio de Jesucristo, aquel que lo había negado 3 veces y que vivió después durante toda su vida confirmando en la fe a los hermanos y hablando de su honesta conversión, murió mártir por el Maestro, crucificándose boca abajo para no imitar en esta cosa tan egregia que fue el ministerio de Jesucristo, que es el ministerio de la redención de la humanidad. Esa es la vida de San Pedro. Y la Iglesia, viendo un hombre como era Pedro en Roma y sabiendo de quién era Pedro por encima de los otros apóstoles, entonces los sucesores de Pedro asumen la labor de Pedro, que era el confirmar a todos los hermanos, como Jesucristo se lo dijo, en la Biblia está puesto, confirma a tus hermanos, ¿no? Tú cuando vuelvas, confirma a tus hermanos, le dice Jesucristo en la última cena. Y después, apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas, apacienta a mis ovejas. 3 veces, cuando las frases son dichas 3 veces, según la norma judía, Dios está avalando esas cosas, ¿no? Dios está mostrando su verdad, su veracidad. Bien, esa es la vida de San Pedro, listo. Ahora, claro, estoy haciendo un resumen, pero muy, muy grande, ¿no? Pero después está la otra vida, que es otra vida tan impresionante de este otro Atila de la fe, de este otro titán, gigante, ¿no?, de la fe. Así es. Padre, perdone, San Pablo, ¿no? para Sí. entrar con Saulo, pero es decir, tenemos certeza histórica, bíblica de Pedro, y también estos rasgos tan cercanos a muchos de nosotros de Pedro, ¿verdad? Simón, y también de su importancia en la fe, en los inicios de esa iglesia, ¿no? A modo de resumen, quizá podríamos dar esta certeza, Sí, para sí. no estamos meramente aquí con parábolas, cuentos, Sí. ¿no?, sino con este resumen breve que hemos hecho un poco histórico, nos lo ha hecho usted, pero también, digamos, de espiritual, ¿no? Un poco espiritual, Sí. esa semblanza espiritual. A ver, bajo 3 cosas, concretamente, que son esos 3 munus que tiene la iglesia, ¿no? O sea, esos 3 oficios que tiene el Papa, ¿ya? Pedro es muy importante en la predicación. Es el que predica, el primero que predica en Jerusalén. Es el que predica, es el que resuelve cosas. Judas se ha matado. Listo, tenemos que ser 12. Jesucristo había puesto 12. Bueno, hay que elegir. ¿Quién es el que hace eso? Pedro, ¿no? Erigen a los diáconos. No está bien que estemos dedicados nosotros a la atención de las mesas y que atengamos a las viudas. Nosotros tenemos que dedicarnos a la predicación. Erigen diáconos. Entonces, frente a la predicación, Pedro predica. Pedro es el
el que establece presbíteros, diáconos en la Iglesia Católica, ¿no? En las iglesias que se asientan, vas a María, ahí establece una iglesia, impone las manos, ¿ven? Entonces, bueno, ahí se ve, predicación. Segunda cosa, Pedro, como decíamos, es enviado a imponer las manos. ¿Por qué? ¿Por qué no Lázaro, el resucitado amigo de Jesucristo, imponía las manos? Porque no tenía esa función. Es Pedro el que hace, Pedro y Juan, imponen las manos. San Pablo también va a imponer las manos. Entonces, manifiestan que ahí hay un poder que se da de manera ordinaria y que la iglesia lo da. Simón el mago, que ve lo que hace Pedro, quiere que le impongan las manos porque quiere poseer ese poder, pero no para la gloria de Dios y la salvación de las almas, sino para usufructuar, ¿no? Para digamos, utilizarlo para sus réditos económicos. Y San Pedro, entonces, ahí, digamos, ataca, ¿no? a Simón el mago. Así también, entonces Pedro, primero, predica. Segundo, Pedro confiere un poder. Pedro entrega un poder, que es el poder de santificar de la iglesia, porque es un poder no mágico, sino un poder de santificación. Comunica lo que Jesucristo le ha dado, lo comunica por medio de la imposición de las manos. Entonces, eso es un poder. Y tercero, ¿cierto? Pedro entonces predica, rige la iglesia, por eso decíamos, es el que define cosas, es el que arma cosas, es el que, ¿no?, va trabajando en el Concilio de Jerusalén. Pedro también interviene para cuando se trata de la cuestión de los hermanos que venían del paganismo, de los cristianos que venían del paganismo, apoya a San Pablo. Cuando San Pablo dice los Hechos de los Apóstoles, y cuenta también San Pablo, perdón, cuando San Pablo se convierte después de vivir en Arabia, dice él, que no es propiamente Arabia, sino la zona de Petra, ¿ya? Que era conocida por la zona arábica, o sea, la colonia arábica de Roma. Después de vivir en esa zona 3 años y en Damasco, después va a Jerusalén, y en Jerusalén a los que conocieron fue a Pedro y a Santiago. Fueron a los únicos apóstoles, dice, que él vio, ¿no? Después del Concilio de Jerusalén, Bernabé lo lleva a San Pablo, bueno, San Pablo en sus viajes. Entonces, ahí se ve claramente la apostolicidad. Gobierno, él gobierna, entre todos los hermanos, él gobierna, y nadie le hace pleito, porque él gobierna, recibió de Jesucristo eso. Segundo, la santificación, él lleva e impone las manos, San Pablo recibe la tradición que ha escuchado de los apóstoles con la Eucaristía en la primera carta de los Corintios. ¿Y de qué apóstoles? Pues de San Pedro, pues. De San Pedro y Santiago, son los apóstoles que conoció. Entonces, lo que recibí yo por tradición, eso los comunico, que es Jesucristo, la última cena, etcétera, etcétera, ¿cierto? Santificación, el bautismo, la confirmación, envió el Espíritu Santo sobre Cornelio, por ejemplo, ¿no? El soldado Cornelio. Y así, ¿no? Él realiza entonces la santificación, también obra milagros, Pedro, ¿no? Bien, entonces todas esas cosas están allí en San Pedro. Predicación, gobierno de la iglesia, santificación de los fieles. Entonces eso podemos encontrar en San Pedro. Y eso es lo que marca después a los sucesores de Pedro, ¿no? Gobierno de la iglesia, santificación mediante la comunicación de los poderes por el orden sagrado, y después de la santificación por medio de los otros sacramentos, y después la predicación, que es una predicación del todo particular como maestro de toda la iglesia, como aquel que confirma a los hermanos, como aquel que apacienta a los corderos, que son los obispos y los presbíteros, y a las ovejas, que son toda la grey cristiana. Entonces, eso encontramos en San Pedro. Perfecto. Bien. De San Pablo no puedo hablar mucho, pero voy a decir brevemente algunas cosas. Claro, primero, padre. San Pablo, perdone, sí. Como usted bien dice, con esta titán, esta columna, viene esta otra columna como complementaria, que es Saulo de Tarso, de la cual le pido, por favor, que sigamos hablando ya en el otro bloque que ahora nos toca. Se ha pasado muy rápido, ¿le parece? Bien. Sí, por supuesto que sí. Amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, para conocer esta semblanza ahora de esta otra columna, les invitamos en que no se muevan de nuestra sintonía para este siguiente bloque de Hacia el Encuentro con Dios. Continuamos en Hacia el Encuentro con Dios con este tema realmente muy bonito, muy importante y apasionante acerca de la figura de San Pedro y San Pablo, que una vez al año lo recordamos, pero que lo estamos diciendo en el credo, incluso cada Santa Misa, cuando se recita el credo, creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica.
y nos lo pasamos rápido, ¿no? Y la importancia, esto es en la fe, que no nos deberíamos predicar a nosotros mismos nuestras ideas, sino la fe recibida, lo que creemos, el credo de la Iglesia. Para eso también nos vuelve a acompañar el padre Pierre Martínez Valencia, que nos viene realmente acercando de un modo muy bonito, muy cercano, perdón, la redundancia, y sólido. Estas dos semblanzas. Padre, nuevamente bienvenido, gracias por estas explicaciones. Y entramos ahora con este otro complemento, no sé si distinto, que es Pablo de Tarso. Bien, mira, no voy a hablar mucho porque la figura de Pablo también es extensísima, pero en Pablo encontramos otro carisma. O sea, es también un apóstol, pero es el hombre instruido en la fe. Es el fariseo, discípulo de Gamaliel, el hombre, digamos, implacable. Él dice de sí mismo, ¿no? Como origen judío, pero también es romano, porque él también tiene ¿cómo se llama? Su identidad romana, ¿no? Su padre era romano, ¿no? Nació en Tarso, es una zona griega, por tanto es un hombre culto. Él sigue la Biblia de la Septuaginta, por tanto de la traducción griega de la Biblia, que era la que se tenía en ese tiempo, que es la que también tiene Jesucristo. Cuando Jesucristo cita la Biblia, cita la Septuaginta, la Biblia de los 70. Y muy entendido de esas cosas, discípulo de Gamaliel, un gran maestro de la ley judío, que habla también cuando están en el Sanedrín, cuando Pablo es encadenado, habla también, digamos, en ese Sanedrín, ¿no? También era parte de Gamaliel, un hombre muy entendido de las cosas de Dios, pero dice, en cuanto a mi modo de ser, un fanático perseguidor de la iglesia. Así se describe San Pablo. Entonces, un hombre entendido en las cosas de la ley, fariseo, ¿no? Era, pero implacable, intachable, dice, en cuanto a mi conducta, intachable, dice. Y en cuanto a mi modo de ser, un fanático perseguidor de la iglesia. Vehemente, o sea, ¿no, padre? Claro, era un hombre vehemente. Ahora, se entiende un poquito más joven que San Pedro, ¿no? Bastante más joven que San Pedro, pero era muy impetuoso y era muy inteligente, era muy estudioso, aunque él mismo se trata después con gran humildad. Claro que él era vehemente, era un hombre al parecer colérico, firme, fuerte, pero él también es un hombre muy humilde, ¿no? Yo soy apóstol, pero no me siento digno de ser apóstol. Yo soy en realidad un aborto, porque perseguía a la iglesia, ¿no? Y soy apóstol, pero por la misericordia de Dios. Y dice San Pablo, ¿no? No me siento digno de ser apóstol. No me siento digno de ser apóstol, pero he sido apóstol. He sido constituido apóstol por Jesucristo. Jesucristo lo constituyó apóstol a San Pablo. Y dice, y he luchado y he trabajado más que ellos. Guarda, entonces uno dice, hoy te agrandaste. ¿Cómo puedes saber? Pero no he sido yo, ha sido la gracia de Dios en mí. Entonces es la humildad. Y cuando habla de sí mismo, ¿no? Digamos, un aguijón de la carne que me tumba, ¿no? Y 3 veces le he pedido al Señor que me saque de él, que me aparte de él, y Dios me ha dicho, te basta mi gracia, porque Dios triunfa en la debilidad. Entonces, por eso me alegro en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy más fuerte. Pero era un titán, porque era un tipo, no tenía problema. Dice, para mí, yo sé que lo que me espera en esta vida son cárceles. ¿Qué hombre va a decir una cosa así? Y cuando cuenta, ¿no?, de las cosas que ha pasado por Jesucristo, me han desterrado, me han apedreado, me han herido, peligros he naufragado 2 veces. No es que se cayó del bote, ¿me entiendes? Una cosa terrible. Bueno, pobre San Pablo, las que ha pasado. Peligros de los falsos hermanos, o sea, de los traicioneros, de los antipáticos que te quieren hacer caer siendo apóstol. Y así, ¿no? Y tiene que proteger a sus cristianos de esos predicadores novedosos que predicaban del Evangelio, pero predicaban mezclándolo con otras cosas. Si yo predico el Evangelio de Jesucristo y predicase otro Evangelio, sea anatema, porque yo el Evangelio que les he predicado es la verdad, es la doctrina de Jesucristo. O sea, vela por la iglesia, es el típico obispo que vela por las iglesias, es el apóstol, ¿no?, que vela por sus hijos, que cuida a sus hijos. También manda el anatema a otros, excomulga, ¿no?, a otros hombres, por ejemplo, al incestuoso de Corinto. Gobierna la iglesia, ¿se dan cuenta? Gobierna, pero también santifica por medio de la imposición de las manos a su hijo Timoteo, a su hijo Tito. ¿Hijo en qué sentido, padre, hijo? A su hijo Filemón, que le llama hijo. A este hijo que engendré en la cárcel, dice, pero Onésimo, ¿no? Onésimo era su hijo,
que engendró en la cárcel, que era esclavo de Filemón y que se le había escapado a Filemón, y él le dice, acógelo, no le hagas nada, acógelo como yo, ¿no? Que lo tengo como un hijo, él me ha alegrado, me ha consolado en la cárcel, acógelo a él. Yo sé que, o sea, me fío de tu buena voluntad, porque claro, si era el esclavo, se le había escapado, el otro lo iba a matar a palos, ¿no? Pero bueno, entonces, a su hijo, pero ese es su hijo bautizado, pero después tiene hijos que ha engendrado por el sacramento del presbiterado, del episcopado, como Timoteo y Tito. Yo recomiendo, no son muy grandes esas cartas pastorales, la carta a Timoteo, qué bonita carta, qué carta. Yo cuando la leo, me estremece la carta a Timoteo. Y me estremece cuando Pablo, o sea, ya viejo, ya anciano, encarcelado, porque cuando en sus cartas dice Pablo, el preso por Jesucristo, ¿no? El encarcelado por Jesucristo. Bueno, a Timoteo le dice, sigue el buen camino. De alguna manera se pone como ejemplo, porque él también dice, siga mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Jesucristo, ¿no? Por eso es interesante, ¿no? Qué buen obispo que era. Imagínense un obispo que digan, siga mi ejemplo. O sea, a mí no me daría el cuero para decir, siga mi ejemplo. ¿Me entiendes? Pero siga mi ejemplo. O sea, era tan digno de Jesucristo, intachable, siga mi ejemplo, como yo sigo el de Jesucristo. Y a Timoteo le dice, he combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Wow. Es conmovedor. O sea, que un cristiano, además con todas las que sabemos que pasó, que sufrió cárcel, que sufrió golpes, que sufrió los azotes, los 40 azotes menos uno, que sufrió los apedreamientos, que sufrió las traiciones, que sufrió tantos peligros. Y dice después, tranquilo, sereno, he combatido bien mi combate. Wow, es una vida magnífica, ¿no? Persiguió a los cristianos, pero después, cómo redimió, ¿no? Por medio de la gracia de Dios, esa persecución, por medio de la predicación. 3 viajes enormes, llenos de peligros, llenos de circunstancias tan adversas. Se enfrenta con los judíos lo quieren meter preso, termina preso a consecuencia de la sinceridad de los judíos, apela a Roma, se va hasta Roma y queda en Roma. Y en Roma, San Pablo, dice los Hechos de los Apóstoles, que, bueno, quedó allí, más o menos hasta el año 80. No cuentan más. Cuentan otros textos extrabíblicos de que San Pablo habrá vivido en Roma, parece que lo liberaron y San Pablo podría haber ido a misionar hasta Hispania y haber regresado. Y después lo tomaron preso y lo decapitaron. Por eso es que San Pablo siempre lo tienen en las imágenes como aquel que lleva una espada, porque además él habla de la espada de doble filo que es el Evangelio, pero además porque él fue muerto a espada, le cortaron la cabeza, ¿no? Entonces tenemos esas dos fuentes, esos dos pilares en la iglesia, que son figura de los otros apóstoles también. Y padre, perdone, ¿no? con toda esta característica y semblanza de Pablo, como usted menciona, también su existencia y ese origen para nuestra iglesia, como usted ha dicho, un hombre más, no sé, misionero, ¿no? Más de camino, más por todo esto que es ya, si se haría una película, ojalá algún momento, impresionante, ¿no? Hemos tenido alguna hace poco, recuerdo, pero todavía falta tanto. Pero también, ¿cómo lo decimos? Como prontos de su carácter, si no son los Hechos de los Apóstoles, no lo recuerdo, tiene un como encontrón con los otros apóstoles y alguna como, ¿no? Sobre un tema. Es por el tema de los judaizantes, porque, ¿no? O sea, y le llama la atención incluso, digamos, tiene un encuentro con Pedro y esto es lo bonito de nuestra fe, no se esconde. No se esconde. Usted nos decía al inicio, debemos conocer la historia de la iglesia para conocer que nuestra iglesia tiene sus heridas. Tenemos que conocerlas para que no nos sorprendan, por supuesto. Pero por eso es santa, porque si no se hubiese destruido ya hace mucho tiempo. También lo vemos allí, ¿no? Claro, pero además en San Pablo encuentras un hombre sincero. Un hombre que entregó su vida con seriedad a las cosas de Dios. No andaba en cosas transfugiadas, en cosas así, no veía su bien personal, veía el bien de la iglesia. Y en este sentido, por eso es que no tiene problemas. Por eso dice, a ver, ¿qué más le puede afectar a un hombre que lo aprecien, que le hagan, o sea, que le quiten la libertad, que le quiten la vida que está teniendo, que le quiten la posibilidad de ser predicador? Pero San Pablo no tiene ningún problema por eso. Por eso es que no tiene ningún temor de, por razón de la verdad y del evangelio, encarar a quien sea. Y al mismo San Pedro lo encaró, porque San Pedro, también apóstol de Jesucristo, pero un hombre débil, como todos los apóstoles,
De repente, cuando llegó a Antioquía, Pablo lo ve, que vive con ellos como pagano, ¿no? Pero de repente vienen los de Santiago, los judíos, judaizantes, que querían que los paganos se vuelvan judíos para ser cristianos, una especie de cristiano judío, y de repente ven que Pedro un poco se aleja de los paganos para vivir como los judíos, y San Pablo se calienta con San Pedro y le dice, oye, tú que eres pagano y que vives como judío, perdón, tú que eres judío y que vives como pagano, ¿por qué quieres obligar a los paganos a vivir como judíos? Lo encara, y lo encara, o sea, se entiende que con todo el respeto, pero con toda la fuerza del Evangelio y con todo el carácter que puede tener, ¿no? Y con toda la seriedad del caso, y por supuesto el respeto, pero está primero la verdad del Evangelio. Entonces, ojalá Dios quiera que tengamos, ¿no?, muchos hombres así en la iglesia, que no tengan miedo a presentar el Evangelio tal cual es, y que por más que hayan peligros y situaciones adversas, siempre prediquen a Jesucristo, delante de quien sea, ¿no? Y en cualquier época, ¿no, Padre? Porque la enseñanza recibida desde San Pedro y de nuestro mismo Señor Jesucristo no puede cambiar en lo esencial en cada tiempo, aunque se presentará de formas nuevas y creativas, claro, pero lo esencial siempre incomoda, si no el Evangelio no cambia, ¿no? Ahora, una cosa que quiero decir entonces a partir de estas cosas es que no solamente son vidas ejemplares, sino que, como decíamos al principio del programa, no podemos nosotros llegar a la fe, no podemos llegar a la Biblia, no podemos llegar a la doctrina cristiana si no es por medio de ellos. De hecho, en la iglesia, basta leer un poco, por eso la historia de la iglesia, los concilios, las declaraciones de los padres de la iglesia. En la iglesia no se obraba cosas que no las hubieran enseñado los apóstoles. O sea, no quiere decir que no misionaran en tal lugar, no. En cuanto a la misión, eran muy misioneros. Y veían los modos de hacer misión, ¿no? Cultura, etcétera, misiones populares, etcétera, ¿no? Pero cuando se trataba de la verdad de la fe y cuando se trataba de la misma manera de rezar, la vida litúrgica de la iglesia, no hacían innovaciones. Seguían siempre lo que les habían enseñado desde los apóstoles. Y cuando se hablaba, por ejemplo, de los libros, de los textos bíblicos, de los textos que eran para leerlos en la comunidad, para enseñar en la comunidad y para rezar con esos textos, que eran ya los primeros evangelios que eran comunicados, ¿no?, que eran transcritos, las primeras cartas de San Pablo y cosas así, decían, nosotros no seguimos lo que viene por innovación, nosotros seguimos lo que nos ha llegado de los apóstoles. Porque la manera como Jesucristo llegó a nosotros es por los apóstoles. ¿Qué escribió Jesús? Jesús no escribió la Biblia. La Biblia la escribieron los apóstoles y sucesores de los apóstoles. La Biblia viene de los apóstoles, o sea, el Nuevo Testamento viene de los apóstoles. San Marcos, discípulo de San Pedro, por eso es que el Evangelio de San Marcos se llama Evangelio de Pedro. San Lucas, discípulo de San Pablo, por eso es que el Evangelio de San Lucas es mucho de la predicación de San Pablo. San Juan es apóstol, San Mateo es apóstol, y después los otros textos, los Hechos de los Apóstoles de San Lucas. Después las cartas de San Pablo, las cartas de San Judas, las cartas de Santiago, la carta de San Pedro, o sea, el Apocalipsis de San Juan, es todo de los apóstoles. Si no hay apóstoles, si Jesús no erigió apóstoles, ¿cómo llegaba la fe a nosotros? Los hermanos protestantes, ¿no?, podrán pretender con su voluntad negar la apostolicidad, decir la sola Biblia, pero la sola Biblia no se puede justificar a sí misma si no es por los apóstoles que la escribieron. No llegó, o sea, los musulmanes dicen que el Corán llegó del cielo, ¿no? Fue el libro del cielo. Pero nosotros no es así. Tuvo como autor principal al Espíritu Santo. Y después los autores secundarios de la Biblia son los hagiógrafos. ¿Y esos quiénes son? Los apóstoles. Si no hay apóstoles, no hay iglesia, no hay cristianismo, no hay fe en Jesucristo. ¿Cómo tú crees que Jesucristo es Dios? ¿Quién te lo enseñó? ¿De dónde viene esa predicación? ¿Quién te enseñó que el bautismo es necesario para la salvación? ¿Quién te enseñó que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Quién te lo enseñó? Los apóstoles. Por eso San Pedro y San Pablo es básico, por eso es que es feriado. Por eso es que es feriado. Porque evidentemente el cristianismo sigue a Jesucristo. No es que nosotros somos petrinos o paulinos, no, nosotros somos cristianos, seguimos a Cristo. Pero Cristo llegó a nosotros por medio de los apóstoles, porque así como llegó a este mundo por medio de María, así también la predicación y la doctrina llegó a nosotros por medio de los apóstoles. Padre, Cristo llegó a este mundo por María. Padre, y su predicación por los apóstoles, sí. Tenemos que terminar. Le dejo
este minutito para despedirnos, quizá la idea principal, preciosa esta semblanza, este intento, ¿no? Hace 2000 años, pero como usted decía al inicio del programa, percibimos una iglesia herida actualmente, no solamente herida, hay muchos frutos buenos que a veces no, el mal hace mucho ruido. Pero es verdad que no ha habido ningún quiebre por los siglos allí, Padre, ¿es verdad? Porque de eso que nos va comentando, algo aquí pareciera que no ha llegado. Alguno podría tener esa tentación. Bien, o sea, a ver, nosotros tenemos después de los apóstoles a sus sucesores, que son el Papa y los obispos. Ahora, no quiere decir de que todos han sido santos. Dios quiera que, digamos, que la Iglesia tenga siempre obispos y papas santos. A veces se dieron cosas terribles en la Iglesia y hombres de fe que vendieron, ¿no?, a su primogenitura por un plato de lentejas. Y tenemos hombres que, como Judas, vendieron al Señor por 30 monedas. Pero esa no es la Iglesia en todo su conjunto. La Iglesia tiene a los sucesores de los apóstoles que han mantenido la fe durante tantos años, durante todos estos siglos. Y después, cuando se trata de hombres que se comportan como fariseos, Jesucristo lo dice: se han sentado en la cátedra de Moisés, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Ya nos dijo Jesucristo eso. Pero gracias a Dios tenemos primero a todos los apóstoles, excepto Judas, que predicaron el Evangelio con honestidad y que predicaron el Evangelio hasta el derramamiento de su sangre. Y después, muchos romanos pontífices santos, inclusive mártires, ¿no? San Clemente. Y después, muchos obispos santos de la antigüedad, del tiempo del cristianismo con Constantino, de la Edad Media, de la Edad Moderna, de actualmente, muchos obispos santos que han santificado su vida mediante también el martirio, y muchos otros mediante una vida de unión con Jesucristo y de predicación del Evangelio y de santificación de las almas, y muchos sacerdotes. Por tanto, encontramos en el Evangelio, encontramos en la Iglesia, una gran cantidad de buen testimonio. Pero claro, también hay mal testimonio porque también hubieron Judas. Así también estaban los falsos hermanos que dice San Pablo. O sea, en el mismo ambiente de San Pablo habían falsos hermanos. Entonces, la Iglesia tiene esa parte luminosa, que es la parte que viene del Espíritu Santo, en donde, como dice San Pablo, no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Pero también está la parte de tinieblas, ¿no?, que es cuando un hombre, estando dentro de la Iglesia, se aleja de Dios y produce escándalo para los otros, ¿no? Muy bien. Entonces, en la Iglesia encontramos eso, y por eso hay que rezar por el Papa, rezar por los obispos, para que no sean cobardes, para que prediquen el Evangelio, para que se den cuenta que la única manera de ser buenos pastores es dar la vida por las ovejas, porque así lo enseñó el buen pastor. Muy bien dicho, y a todos Padre. nosotros también, por supuesto. Muy bien. Padre, tiempo fuera. Muchísimas gracias. Le pido que nos regale la bendición para todos los amigos de NS. Muy bien. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Feliz y santa fiesta del Papa. Hasta pronto, Igualmente. Padre. Gracias. Hasta luego. A los amigos de NS también, no se muevan de la sintonía de NS, que tenemos más para ustedes. Hasta pronto.